Hola, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión de Aula Abierta. Como conocéis, esta es una iniciativa de apoyo a la hostelería Heineken España con la Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo. Nuestra ambición es estar al lado de los profesionales de la hostelería para ayudaros a que vuestros negocios salgan reforzados de la crisis originada por la COVID-19. Para ello, cada jueves a las 6 de la tarde os ofrecemos este programa de contenidos gratuitos para compartir con vosotros claves y tendencias del sector. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Paco Ibarra, nuestro jefe de cocina y también profesor en la Escuela de Hostelería. Y nos va a hablar de fondos y salsas, base tradicional para diferenciarte en la actualidad. Trataremos este interesante tema durante unos 30 minutos y reservaremos otros 10 para responder algunas de las preguntas que nos hagáis llegar a través de nuestro chat. La sesión será grabada y podréis volver a consultarla y descargar la presentación en la web de Aula Abierta. Gracias de nuevo, esperamos que la sesión sea de lo más interesante y provechosa posible. Así que Paco, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, Naza. Gracias a ti. Y nada, empiezo ya, ¿no? Sí, cuando quieras. Venga, muchas gracias. Pues nada, antes que nada, bueno, anunciarme que bueno, yo me llamo Paco Ibarra, soy profesor de la escuela, como bien ha comentado Nazaret, ya desde 2004, llevo aparte 9 años dando clases de nuevas tecnologías en un máster sobre dirección hotelera de la Universidad de Sevilla. Y bueno, la verdad es que he hecho varios trabajos y tal. Trabajé en su época también en Francia, con Ferran también en el Bulli Hotel, en Benazuza. Y bueno, estoy casado, tengo tres hijos y bueno, me gusta la historia como he escrito ahí. La verdad es que me gusta también cierta actividad. Y bueno, y como me gusta la historia precisamente, pues empiezo con un poquito de historia, precisamente sobre las sopas, ¿no? Y los fondos, ¿no? Yo he hecho un pequeño, tampoco me quiero meter mucho en lío esto, pero sí quiero un poquito recalcar de dónde venimos, de dónde viene el tema de los fondos. Parece ser que la primera opción de caldos vino por domesticar un poquito la carne, ¿no? Más que por domesticarla, porque estaba muy dura, pues nada, pues más que nada para que se queden, para ablandecerla, ¿no? Pero es curioso, por ejemplo, que veis ahí una fotografía de una cacerola antigua, en este caso una vasija, pues cómo era la tecnología punta, y gracias a esa tecnología que el hombre empezó a tomar sopa, pues sabemos un poco la cultura, no sé si habéis escuchado un poco la cultura campaniforme y tal, pues gracias a esa cultura campaniforme, que eran las vasijas y tal, donde se cocinaba y donde se comía, pues podemos saber un poco la tecnología que tenían en la época neolítica, ¿no? Esa evolución va a ir ya pasando a platos quizás más sofisticados, ¿no? Se sabe muy bien, por ejemplo, que en la antigua Grecia pues, se tomaba una especie de caldo que se llamaba caldo negro, que sus detractores la ponen como una comida, bueno, no muy apetitosa, ¿no? Nada más, sobre todo por el nombre, pero bueno, que seguramente para nosotros tampoco estaría muy apetitosa, teniendo en cuenta los gustos que tendrían entonces y los gustos que tenemos ahora, pero bueno, que no dejaría de ser pues, una especie de fondo de cerdo, digamos, guisado con su propia sangre, ¿no? Tema que ahora mismo, por ejemplo, existe. Por ejemplo, esta foto que tengo aquí, pues resulta que es de la cocina tradicional asiática y va también por esas raíces, ¿vale? En cuanto pasa el tiempo, ya sea por herencia clásica, también romana, pues parece ser que llega un momento de la Edad Media hasta el siglo de oro aquí en España y tal, que se generaliza el uso de la sopa. Generalmente tenemos, por ejemplo, en un aliado en conocimiento sobre el tema de comidas y sopas del siglo de oro, que es, por ejemplo, Don Quijote. Don Quijote habla muchísimo de comida, habla mucho de la actualidad que viven ellos, y de comida hablan una barbaridad, ya sea porque se come o porque no se come, pero sí se habla bastante. Y ahí relata que prácticamente la sopa era la comida diaria, que dependiendo de la capacidad económica que tuvieran y tal, pues entonces iba condimentada con una cosa u otra, pero que en principio la sopa, quien comía sopa, vamos, realmente casi todos los días. Y bueno, ya llegamos ya a un grado de sofisticación que puede ser ya a partir sobre todo del siglo XVIII, XIX con la cocina francesa, cuando ya sube la cocina francesa, pues por ejemplo con el consomé, que el consomé quizás sea el paradigma, el caldo más refinado que existe, ¿no? Ahora después lo vamos a comentar. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto fantástica del consomé trufado de
de polvo Cus, que va con su coronado, con su hojaldre, pero no se sabe muy bien. Sí, o sea, el nombre, por ejemplo, es francés, pero parece ser que a lo mejor puede ser un consumado que se llama aquí en España y que se lo trajeron aquí pues, los franceses cuando estuvieron aquí en España. Bueno, como veis, es una evolución muy rápida la que hemos cogido. Podríamos hablar muchísimo más, de muchísimas más elaboraciones, pero ya toda esa evolución ya nos dan a elegir como unas cuatro categorías, ¿no? Que se utilizan ahora mismo en cocina. Por un lado serían las sopas que se comen tal cual. Realmente es un caldo aromático que suele ver algunos tropezoncillos, algún tema de guarnición, ya sea arroz, pasta, trozos de carne, trozos de pescado. Eso básicamente sería una sopa, ¿no? El consomé sería un caldo clarificado, ¿vale? Un caldo que se quedaría transparente. Después estarían los fondos de cocina, que es propiamente de lo que vamos a hablar, ¿vale? Que sería un caldo, pero para después reutilizarlo en una posterior utilización o elaboración. Entonces, por lo general, dependiendo para lo que vayamos a utilizarlo, pues puede ser más concentrado o menos concentrado, ¿no? Y por último, una evolución de la sopa o de cualquier tipo de esto de fondos que se haga, pues puede ser muy bien las cremas, ¿no? Que son caldos más densos que bien de alguna forma lo hemos ligado, ya sea con un ligazón o trabando las verduras o sus elementos, ¿vale? O a través de, bueno, de cualquier otro elemento, pero el caso es que al final se queda bastante más cremoso, ¿vale? Esos serían prácticamente los cuatro elementos básicos. Si nos metemos directamente en un fondo de cocina, tendríamos que decir que sería un líquido saborizante que se extrae generalmente de una cocción y que nos serviría como base para varias elaboraciones, ¿vale? Pues esto se sustenta después en unas cuatro, o sea, dependiendo de los ingredientes que vayamos a utilizar, vamos a partir de la base que todos los fondos o todos los caldos pues tienen bastantes ingredientes, ¿vale? No solamente suelen tener uno, dependiendo el aroma que queremos tener, pues le vamos a poner uno u otro ingrediente, ¿no? Todos generalmente suelen tener verduras. Lo que pasa es que hay algunos que, por ejemplo, si ponemos un fondo de verdura, básicamente va a ser de verdura. O a lo mejor puede que incluso ese fondo sea de una verdura. No quiere decir que solamente vayamos a poner una verdura, sino que esa verdura va a ser la imperante, ¿no? La protagonista. Ya sea por cantidad o porque le hagamos antes una preelaboración. Me explico. Podemos hacer un fondo de patata y utilizarlo, por ejemplo, con las pieles de la patata, ¿no? Pues si nosotros cogemos la patata, la piel de la patata, que generalmente la mayoría de cocineros pues dicen que no sirve para nada, pues cogemos esa piel de la patata, la enjuagamos bien, la limpiamos bien y la tostamos al horno y después pues las cocemos con varias verduritas más que sean más suaves, le damos una cocción suave, lenta, de 3 o 4 horas, al final se nos queda un caldo muy potente de patata, con mucho sabor a tierra, digamos, ¿no? Lo cual no quiere decir que sepa tierra, sino que tiene aromas a raíz, a tierra, ¿no? Bueno, pues ese fondo, digamos, pues puede ser bastante interesante después para hacer una posterior crema de patata con la piel, o sea, con la patata real, ¿no? Con lo que comemos nosotros generalmente a la patata. Eso sería, por ejemplo, un ejemplo de un caldo de verdura. El caldo de ternera generalmente lo conocemos, un caldo de ave quizá lo conozcamos más, incluso el pescado perfectamente, ¿no? Esto sería según los ingredientes que vayamos a utilizar, lo cual quiere decir, cuando decimos esos ingredientes, quiere decir que sería el ingrediente imperante, ¿no? Lógicamente va aromatizado con otros elementos más, como vemos en esas imágenes. Ahora bien, si nosotros vamos a utilizar, según el tipo de técnica que vayamos a utilizar, ya aquí la cosa cambia y ya tiene nombre y apellido. Tienen nombres quizás bastante antiguos. En este caso, según la tradición, un fondo oscuro, ¿no? El fondo oscuro generalmente suele ser de ternera, ¿no? Lleva ajo, puerro, lleva un buque entero de muchas verduras, ¿no? Generalmente todas esas verduras, lo que vamos a hacer primero es asar los huesos en el horno. Vamos a dejar los huesos casi, digamos yo, casi al límite, muy, muy, muy tostados. Por otro lado, rehogamos las verduras, las cortamos previamente en forma de brecha, ¿no? Que ya lo dimos en anteriores, que es un tipo de corte que lo dimos en anteriores aulas abiertas. Y bueno, generalmente las brechas pues son piezas bastante gorditas, ¿no? El corte es bastante gordito, bastito, para que aguanten pues bastante tiempo de cocción, ¿no? Entonces, bueno, por un lado ya tenemos los huesos bien asados, por otro lado cogemos las verduras y ya las tenemos también rehogadas, juntamos los dos, cogemos las bandejas donde hemos asado los huesos, le quitamos la grasa, el exceso de grasa y echamos vino tinto, lo ponemos al fuego
y le vamos, digamos, despegando los jugos caramelizados de los huesos, que están en la superficie de la bandeja, eso se llama desglasar, pues lo recuperamos también, pues eso da mucho sabor. Y bueno, llenamos de agua y le damos a fuego lento, le vamos cociendo a fuego lento al menos 2 días. Eso sería básicamente lo que es un fondo oscuro, ¿vale? Entonces estos fondos oscuros, según la tradición, pues los utilizamos para salsa y para otras elaboraciones como pueden ser estofados o bresas, ¿no? Otras elaboraciones que suelen ser pues, guisos bastante tradicionales, ¿no? La base del fondo oscuro nos da lugar a una salsa muy conocida que es la demi-glace o la española, ¿no? Que sería, yo para ir ya dejando pinceladas de salsa. Podríamos ir, después haremos otras salsas, ¿no? Pero es para ir viendo un poquito la evolución de lo que hacemos con el fondo oscuro, ¿no? En este caso, cuando utilizamos la salsa española, utilizamos un poquito de rux oscuro, que sería una mezcla de grasa más harina tostada, ¿vale? Esa mezcla pues sería, digamos, un espesante. Utilizamos una reducción de vino tinto, fondo oscuro de ternera, sal y pimienta, ¿vale? Eso sería la salsa básica española, ¿no? Y después tendríamos unas cuantas, bueno, que como bien sabéis, o como os estáis dando cuenta, es prácticamente el jugo clásico que siempre se ha utilizado, la salsa clásica que siempre se ha utilizado para las carnes, ¿vale? De ahí hay unas cuantas derivadas, que sería la perigordín, o la del perigord, ¿no? Por la trufa, ¿no? Por la trufa del perigord, que le queda el nombre, generalmente va también con un poquito de foie, mantequilla para darle un poquito de brillo. La salsa Robert, que generalmente va pues, aromatizada con mostaza. La bordalesa, que viene, que como su propio nombre indica, pues el nombre de Burdeos, pues viene con vino tinto, realmente suele llevar también un poquito de tuétano. La de pimienta, que lleva generalmente pimienta verde y un poquito de oporto, en fin. Son salsas que han entrado dentro del ámbito clásico, ¿vale? Son salsas clásicas cuyo tronco común es la salsa española o la demi-glace, ¿vale? Y después ya aromatizada, obviamente. Pero ¿qué ocurre con el fondo oscuro? Que ya prácticamente el fondo oscuro no solamente lo hay de ternera, sino hoy en día en las cocinas, pues se podemos utilizar, utilizando ese concepto y esa técnica, podemos utilizarlo con otros productos, ¿vale? Entonces, partiendo de un producto rustido, desglasado y reducido, podemos obtener jugos de carne, ya sea de cerdo, también de caza. La carne de caza tradicionalmente tengo que decir que siempre se ha utilizado también mucho la demi-glace, porque es una forma de... Bueno, demi-glace no tanto, porque a lo mejor siempre se tendría a endulzarlo un poco por la fortaleza de sabor que suele tener la caza, ¿no? O que suele tener la caza, perdón. Pero también podemos utilizar fondo oscuro de ave, que es donde quizás más se ha utilizado también para la caza, para las aves de caza. Fondo oscuro de pescado, que quizás esa es la menos utilizada, pero que digamos, que ya hace tiempo que se utiliza también. Un fondo oscuro potente de pescado, para pescado que tenga cierta potencia de sabor. O también, ¿por qué no?, un fondo oscuro de verduras o de setas. En este caso he querido recalcar un poquito la seta por diferenciarlo un pelín, pero qué duda cabe que también se utiliza. Todos estos elementos nos van a dar para utilizarlo como salsa, como veis bien en las imágenes, pues sería salsa para napar, en este caso pues están napando ahí un conejo, ¿no? También para elementos aromatizantes, o sea, muchas veces pues hay muchos arroces que, por ejemplo, yo os pongo el ejemplo del arroz porque es bastante sintomático, incluso tiene sus manchitas ahí, lo he dejado queriendo para que veáis que se puede utilizar, o sea, que realmente lo que lleva ahí un fondo bastante potente, bastante concentrado, ¿no? Entonces, pues, qué duda cabe que este tipo de fondos pues, aromatizan bastante los arroces. Entonces, cuando tomamos, por ejemplo, un arroz de perdiz, pues generalmente estamos tomando un arroz básicamente, por lo general, con un fondo oscuro de ave, ¿vale? Y después como base de otras elaboraciones. Cuando estamos hablando de base de otras elaboraciones, estamos hablando de algo que se hace, pero que llega un momento en que esa salsa o ese fondo llega a tener, pues, digamos, un protagonismo similar a la carne en la que se ha cocido, ¿no? Por ejemplo, yo aquí pues tengo un capuchino de cola de toro, y ahí llega un momento en que la cola de toro está desmigada y se va reduciendo con el caldo, con el fondo de la cola de toro, hasta que llega un momento que prácticamente, no diría yo que la salsa se hace masticable, pero casi, ¿vale? Entonces tiene como estos pezoncitos de carne ahí y, digamos, es un concentrado muy concentrado con mucho sabor.
hay que tener ya un poco de cuidado porque esa concentración puede ser ya un poquito rozar el límite. De ahí que vaya con la crema de patata, que lo que va a hacer es suavizarlo. Pero de todas formas hay que tener cuidado. Pero es para que veáis un poquito hasta qué punto puede llegar a tener protagonismo la salsa, que generalmente se lo damos, pero en este caso ya es algo inherente, ¿no?, al plato, ¿vale? En cuanto a lo que son en cuanto diferenciamos los fondos oscuros con los fondos claros, vemos que en cuanto a los fondos claros, según nos dice la tradición, no tiene nada que ver en el concepto de técnicas, ¿no? En este caso, tradicionalmente cogíamos ternera, o bien podría ser también pollo, o las dos cosas, un cúmulo de verduras, y lo introducimos directamente en la cacerola, le echamos el agua, empezamos a hervir, y una vez que hierve, empezamos a espumar, y lo dejamos cocer, pues depende un poco también de la pieza, que si es pollo, por ejemplo, no necesita 4 horas. Pero si es ternera, pues sí, es interesante pues, dejarla 4 horitas ahí pues, cociendo tranquilamente. Bueno, como veis, no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a tiempo ni técnicas, ¿vale? ¿Para qué vamos a utilizar este fondo claro? Primeramente, casi por sopas, veloutés y para intensificar sabores como parte de otra elaboración, ¿vale? Como elemento aromatizante. Entonces, bueno, aquí tendríamos un poquito, una vez dicho para qué lo vamos a utilizar, pues la tenemos aquí perfectamente descritas, ¿no? Partiendo de una cocción suave y prolongada, podemos obtener una elaboración aromática poco concentrada, utilizada para sopas. Generalmente la sopa lleva su propia guarnición y esa guarnición va a ser la que le va a dar el nombre, ¿no? Cuando yo digo sopa de ajo o sopa castellana, que es lo mismo, ¿no? O casi lo mismo, pues generalmente es un caldo base, ¿vale? Al cual le vamos a añadir pues, un rehogado de ajo y pimentón, y después lleva su pan y tal, y lleva, pues generalmente lleva sus huevos, ¿no? También, ¿no? Cuajado y tal. La sopa de cebolla, pues igual, tenemos un fondo base, vamos a llevarle una cebolla juliana rehogada, ¿no? Y generalmente después le vamos a poner un poquito de queso y de pan, ¿no? O incluso queso gratinado, ¿no? Y ya si queremos poner también huevo, pues nada, pues también huevos. Porque nosotros somos muy hueveros, tradicionalmente aquí en España hemos sido muy hueveros con la sopa, ¿no? La sopa de fideos, bueno, pues sí podemos decir sopa de estrellitas, ¿no? De cuando éramos pequeños, ¿no? O de letritas, ¿no? Al final siempre lleva la guarnición es el que va a llevar el nombre. Pero no nos olvidemos que siempre lleva una base que realmente es un caldo claro, ¿vale? Un caldo claro de ternera o de pollo. Una velouté, pues una velouté, si sabemos perfectamente lo que es una bechamel, pues una velouté es prima hermana, ¿no? Porque la velouté generalmente lo que es un fondo, un fondo claro, al cual lo vamos a ligar con un poquito con un ligazón, que en este caso por lo general suele ser una Rux blanca hecha a base de mantequilla y harina, en partes iguales, ¿vale? ¿Qué ocurre con las ligazones estas? Pues que con ellas podemos utilizarlo como salsas, como cremas, y dependiendo de las cantidades que vayamos a utilizar, pues por ejemplo las tradicionales croquetas nuestras no deja de ser una velouté, ¿no? Porque generalmente nosotros cuando tenemos caldo de puchero, pues cogemos ese caldo de puchero, hacemos nuestra roux, le vamos añadiendo caldo de puchero, si queremos meterle antes unos rehogaditos de cebolla, pues se lo metemos, si incluso nos ha sobrado un poquito de la pringada, pues le metemos también la pringada para utilizarlo más, pero no deja de ser una velouté, ¿vale? Entonces, para que veáis un poquito el abanico tan amplio que pueda llegar a tener nuestra salsa, estos fondos que se pueden hacer desde salsa, desde cremas, desde croquetas, son platos súper elaborados, ¿no? O sea, ahora mismo lo vemos como algo muy tradicional y tal, pero que en su época fueron una auténtica revolución, ¿eh? Por otro lado, la crema, que quizás ya lo hemos hablado antes, que bien podemos utilizarla o bien haciendo un ligazón o bien trabando pues las verduras o los elementos que hagan esa sopa, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una sopa de patatas con verdura, con puerro, pues al final la trituro, o por la típica crema de puerro, ¿no? Que se come tanto en casa y está tan de moda, pues no es más que eso, ¿no? Una crema, o sea, es un caldo hecho después a base de triturado además con los ingredientes que le hemos puesto, pero generalmente suele tener una base de un fondo, ¿vale? Y ya después como elemento aromatizante. Elementos aromatizantes, pues son muchas veces los estofados de los arroces que hacemos. Aquí, por ejemplo, he puesto una foto de un plato, un estofado que puede ser una blanqueta, ¿no? La blanqueta es un plato quizá un poquito olvidado, muy interesante, pues no deja de ser un estofado,
pero en el cual no se marca la carne antes, sino prácticamente se cuece en el mismo caldo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ese caldo no coge color y aparte de más, pues por general se suele añadir por un poquito de nata, por eso se queda tan blanquito, se suele trufar, aromatizarlo, incluso si ves que se quede bastante clarito, pues se suele ligar también con un poquito de Rux, ¿vale? Lo que es una blanqueta. Y bueno, va aromatizado también, como no, como veis en la foto, por verduras, ¿no? Pues eso sería también una forma también de utilizar también los fondos, ¿no? Que sería como el elemento aromatizante. Los arroces, todos se hacen con caldo, ¿no? Cada vez que vamos a hacer una paella y tal, pues utilizamos un caldo no demasiado concentrado tampoco, para que no tenga tampoco excesivo sabor, ¿vale? Eso sería otro concepto en el cual o sea, otra forma de utilizar en la actualidad lo que son los fondos claros. El fumet no deja de ser tampoco un fondo claro, ¿vale? Según dice la tradición, ¿eh? Ahora vamos a ver que hay bastantes diferentes tipos de fumet, ¿no? Pero según dice la tradición, pues un fumet prácticamente, ponemos agua, cogemos las espinas, las cabezas del pescado. Muy importante tener dos consejos importantes serían, por un lado, si vamos a utilizar las cabezas, quitarle los ojos y las agallas para que no amarguen, y después el tiempo de cocción no debe pasar más de los 30 minutos porque también si no amarga. Si lo queremos más concentrado, pues podemos utilizar un fumet, cocerlo 30 minutos, colarlo y después ese mismo fumet volver a hacer otra vez otro fumet, o sea, volverle a echar cabeza de pescado y volver a repetir la operación otros 30 minutos y así nos quedaría más concentrado. Pero prolongar la cocción con las mismas espinas y tal, pues no es aconsejable porque amarga, ¿vale? Entonces introducimos todos los ingredientes en la cacerola, empieza a cocer y una vez que empieza a cocer empezamos a espumar y una vez que ha espumado, pues 30 minutos tiene tiempo suficiente. Los fumés generalmente se emplean para sopas, para veloutés y también para intensificar los sabores. O sea, estamos hablando aquí bueno, que como estáis viendo, estamos continuamente intensificando los sabores, ¿no? Parte muy importante de nuestra cocina. Ese va a ser el mensaje que vamos a dar. El concepto del fumé en la actualidad, pues mira, dependiendo de la técnica que vayamos a utilizar para concentrar, podemos tener varios tipos de fumé. El primero sería el fumé neutro, ¿no? Que es el que acabamos de comentar ahora mismo. ¿Vale? Que nos va a servir, pues, ¿para qué? Para elaboraciones como, por ejemplo, la salsa verde, ¿no? Que no deja de ser también una piluté, para guisos, para sopas, ¿no? Para elaboraciones livianas. Incluso, por ejemplo, para hacer otro tipo de fumé, ¿vale? El fumé rojo es un fumé un poquito más, digamos, un poquito más potente de sabor, ¿no? Se suele utilizar mucho para los pescados de roca y para guisos potentes. Generalmente los pescados de roca ha habido una tradición, sobre todo en el Mediterráneo, ¿no? De tomarlas mucho en guisos bastante potentes. Bueno, pues estos guisos potentes necesitan, pues, un fumé quizá un poquito más potente, ¿no? Y entonces pues va rehogado, se rehoga un poquito de pimentón y tomate, ¿no? Se moja con vino blanco y nada, y ahí ya pues lo demás ya meter las cabezas también rehogadas y tal, y las mismas verduras, pero en este caso iría con pimentón y tomate rehogado, ¿vale? Y se rehoga antes con un chorrito de aceite de oliva. Esto hace que esto de marcar quizás antes las cabezas y tal, y de agregarle las especias, hace que coge más sabor, ¿no? Más potencia, ¿no? De sabor, ¿no? Y bueno, como hemos dicho antes, se va a utilizar siempre para guisos y sopas y tal. Una americana, que en este caso ya damos un paso más. ¿Por qué? Porque son crustáceos que quizás suele tener más sabor. Podemos utilizar las dos cosas, ¿no? Y además aquí ya lo ideal es utilizar también un fumé. Por un lado, rehogamos bien los crustáceos, si están vivos mejor. Y una vez que rehogamos los crustáceos, tradicionalmente eran pues con cangrejos, ¿no? Pues una vez que están ya rehogados ya al límite, pues cogemos y lo flambeamos, le echamos todas las verduras también rehogadas y una vez que ya tenemos todo eso ya homogenizado, le echamos un poquito de vino blanco y ya cubrimos de agua y ya cocemos otros 30 minutos. Y una vez que cocemos 30 minutos, muy importante, hacer un majado, ¿no? Majarlo bien, colarlo bien. No triturarlo, porque triturar al final el coral se va a romper mucho y puede ser desagradable, ¿no? Y puede ser un concentrado demasiado quizá potente.
Entonces, realmente es un majado que, bueno, es trabajoso, pero bueno, merece la pena. Y bueno, una vez majado, colado, pues tendremos una base fantástica para muchas elaboraciones. Y bueno, y después por último un fumé oscuro, ¿no? Unas espinas bien rustidas, glaseadas con vino, las verduras también una verdura, no hace falta en este caso, por ejemplo, unas verduras en presa, no hace falta las verduras tan grandes. ¿Por qué? Porque aquí al ser pescado no le podemos dar una cocción excesivamente larga, ¿no? Pues queda por los 30 minutos de base. ¿Qué ocurre? Que así es interesante para ciertos pescados y sobre todo para ciertas espinas, pues sabemos que, y ciertas partes del pescado que sean ricas en colágeno, porque a lo mejor con este tipo de fondo se nos puede quedar una salsita o un fondo quizás bastante untuoso, ¿no? Y bastante meloso. Y bueno, y qué duda cabe que hay pescados que aceptan muy bien, no solamente el rustido, ¿no? Sino también el vino tinto, que lo aceptan bastante bien, ¿vale? Entonces, bueno, es una curiosidad bastante interesante y bastante tenerla en cuenta. Y bueno, hay una serie de salsas básicas, que sea la bechamel de tomate y la velouté, que estas, por ejemplo, la velouté ya la hemos comentado varias veces, ¿no? Pero aquí lo damos como una salsa clásica o como, digamos, como un elemento básico también de cocina, que, digamos, estas tres no han sufrido grandes cambios, ¿vale? O sea, la bechamel sigue teniendo la mornay, la cardinal, la suavis, que va con puré de cebolla o con cebolla rehogada, pues sigue teniendo, digamos, no sufre unos cambios significativos, ¿vale? La de tomate, pues se utiliza una barbaridad, sigue siendo la salsa de tomate base y después ya la condimentamos, aquí por ejemplo pongo yo, por ejemplo, la boloñesa, un concentrado, pero vamos, podemos también yo qué sé, de la cocina mexicana con esos piques tan fantásticos que tiene, pues tienen verdaderas obras de arte con el tomate, ¿no? Pero la salsa de tomate en sí tampoco ha sufrido grandes cambios y la velouté tampoco, ¿vale? Entonces las tenemos aquí, las comentamos, pero no les vamos a dar mucho más eco porque no ha sufrido una evolución demasiado grande. Sin embargo, por ejemplo, las mayonesas, y en este caso, por ejemplo, lo que son las salsas emulsionadas, sí se han puesto quizá otra vez en boga, ¿no? Estas salsas emulsionadas tienen como elemento común, generalmente las básicas, las de toda la vida y tradicionalmente, que están hechas a partir de una emulsión, o sea, de una unión de grasa con agua, en principio, y que tienen huevos que las estabilizan. De ahí después digamos, la textura, ¿no? que tiene estas salsas emulsionadas. Entonces, en primera, quizás lo más importante sea la mayonesa, te va con aceite de oliva o aceite de girasol, yema de huevo, vinagre o limón y sal, ¿vale? Sería la básica, ¿no? Pues quizás sea de las salsas más utilizadas. Dentro de esta salsa mayonesa tenemos un sinfín. Tenemos aquí las dos más típicas, sería la tártara y la rosa, hay más, y después serían todos los aliolis que hoy en día se hacen y todos estos aliolis aromatizados. Yo sé que los más puristas me van a decir, ¿no? El alioli es ajo y se va montando con el aceite. Sí, sí. O sea, soy un mortero, lo sé perfectamente. Lo que pasa es que digamos, creo, a mi modo de entender, y esto es mi opinión, creo que el alioli solamente hecho de ajos y montado con aceite de oliva, digamos, es lo que debía ser, lo que realmente era, y la realidad es que hoy en día un alioli, que si a quien le pese, prácticamente un alioli es una mayonesa con ajo, o es lo que todo el mundo entiende por un alioli. Y cuando la gente pide un alioli, te está pidiendo una mayonesa de ajo prácticamente, porque es una mayonesa con aroma de ajo. Y ya después ya hay alioli de muchos sabores, pues están, aparte del ajo, pues están aromatizados con 10.000 historias más, ¿vale? Entonces, bueno, esos alioli, digamos, es lo que yo quería hacer también un poquito ver, que forma parte ahora mismo del elenco de salsas, ¿no? De salsas emulsionadas, ¿no? Esos alioli que se utilizan muchísimo hoy en día para los arroces, bueno, que quizás vamos a ver ahora para qué están utilizados, ¿no? Pero
sin duda, no cabe duda de que hoy en día pues, el cocinero en temas de alioli pues está muy activo y se han creado muchos alioli que en muchos casos esos alioli refrescan mucho el paladar y en otros casos además potencian mucho el aroma de muchísimas elaboraciones, ¿no? Después, por otro lado, tenemos otras dos salsas que son primas hermanas, que serían la holandesa y la bearnesa, que bueno, son salsas que estaban casi olvidadas, digamos, ¿no? Y que se están empezando otra vez a utilizar, se están empezando a utilizar además mucho, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tradicionalmente, pues vemos la muselina, la maltesa, la de mostaza, ¿no? Son salsas igual que la bearnesa, ¿no? Que la chateaubriand, ¿no? O chorón, que es salsa de tomate, eso son clásicas, ¿no? Son clásicas, pero que hoy en día se están empezando a utilizar mucho, ¿no? Y ahora, bueno, después si tenemos un poquito de tiempo, pues veremos algunas salsas que se utilizan ahora mismo, que a lo mejor no van con el nombre de bearnesa, pero se ven claramente que son una salsa montada con mantequilla. Son salsas que sí es cierto que se tienen que hacer, que se hacen a partir de los 70 grados, que necesitan una temperatura para blanquear la yema de huevo y para después montarla con la mantequilla ya derretida, ¿vale? Entonces, bueno, ahora si tenemos un poquito de hueco, pues vemos un poquito nuevas tendencias con estas salsas también, ¿vale? Bueno, pues como veis, todas estas salsas no solamente se utiliza para salsear, lo estábamos comentando ya. En algunos casos, como es el caso, por ejemplo, la mayonesa, es un condimento más, es una parte más, un elemento más del plato. Por ejemplo, una ensalada rusa o la ensalada Waldorf, también, como veis aquí, pues son partes más del plato, ¿no? En la ensalada rusa no tiene la menor duda. O sea, una buena mayonesa te va a incitar a que sea una buena ensaladilla o no. Si no tiene una buena mayonesa, ya la ensaladilla de por sí no va a valer, seguramente, ¿no? Pero después, por otro lado, por ejemplo, la ensalada Waldorf forma parte de la misma salsa de condimentos. Generalmente va con un poquito de nata agria, o hay gente que le echa yogur, o incluso hay gente que le echa un poquito de queso, ¿no? Pero la mayonesa es la que coacciona y la que le da, digamos, y que condimenta la salsa entera, ¿vale? También se utiliza mucho para gratinar. El ajo tostado, por ejemplo, esa verdurita con ajo tostado, que es mayonesa mezclada con clara de huevo, ¿no? Semi montada y después al fuego pues se queda con esa textura tan fantástica y ese color, ¿no? O esa, por ejemplo, esa holandesa, ¿no? Que vemos ahí unas ostras pues gratinadas con una holandesa que van fenomenal, ¿no? Tanto al pescado como a los productos que van a la brasa, ¿no? Pues son unas buenas líneas, ¿no? Son una buena línea para utilizar también este tipo de salsas, ¿no? Y después, como no, como hemos comentado antes, para los arroces, texturizar, mantecar, ¿no? Muchas veces cuando tienes ese arroz, por ejemplo, con ese alioli, que tú lo mezclas en tu mismo plato, ¿no? Y de alguna forma lo estás risotando, ¿no? Estás como haciendo tu pequeño risotto ahí, ¿no? Porque la melosidad y la mantecosidad, perdón, que le da la salsa, pues hace que se quede, ¿no? Que se quede más gustosa, ¿no? Ese arroz, ¿no? O, por ejemplo, para texturizar un poquito, por ejemplo, en este caso, esta foto que tenemos ahí de un gazpachuelo tradicional, ¿no? Malagueño, ¿no? Pues la salsa, lo que es el fondo claro ese de pescado, se queda texturizado, ¿no? Y también se le da sabor, ¿no? Lo que es la mayonesa, ¿no? Mezcla la emulsión esa con la mayonesa, ¿no? Pues fijaros un poco la textura que se queda fantástica. Que duda cabe, son todos una forma fantástica de utilizar este tipo de salsas, ¿eh? Y además que ya después, buscando la manera de aromatizarlo de una forma u otra, la verdad es que hoy en día tienen cabida en muchísimas elaboraciones actuales, ¿eh? Muchísimas. Y mira que son salsas, digamos, clásicas, pues están más de moda que nunca, ¿eh? Y eso es así. Entonces, es muy importante, después de esto que hemos comentado, pues, bueno, pues ver la forma de hacer, ¿no? De hacer nuestras salsas, ¿no? De hacer nuestros fondos, ¿no? ¿Por qué? Porque sin duda nos va a definir, ¿no? Va a definir nuestra cocina y nos va a diferenciar de la competencia. Si yo, por ejemplo, tengo capacidad de hacer mi propio fondo y, y sé que ese fondo, digamos, va a aromatizar, como hemos dicho, las elaboraciones que voy a hacer, si tengo capacidad de hacer mis propias salsas, ¿no? Con un fondo mío, que lo he hecho yo, que lo he mimado yo desde el principio,
y que tengo controlado perfectamente el sabor y la textura desde el principio. Y aparte, pues le hemos dado, por ejemplo, los aromas y los tiempos que nosotros hemos querido desde el principio, pues qué duda cabe que eso nadie lo puede tener, solamente lo puedes tener tú porque lo has hecho tú. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito ver la importancia, que ni lo digo yo que yo tenga razón en este sentido, yo simplemente quiero he querido abrir este tema con un tema más que nada de reflexión, ¿no? De reflexión, que ahora quizá en estos tiempos que corren, pues necesitamos un poco nuestra propia cocina y diferenciar un poco nuestra cocina y diferenciarnos de los demás es hacer lo que es nuestro, lo propio, ¿no? O sea, si tú haces lo que es tuyo y lo propio, es mucho más fácil diferenciarte y ser tú y aparcar un poquito lo que hacen los demás, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Y bueno, y prácticamente yo ya he acabado. No tengo nada más que comentar en este tema. No sé si Estupendo, alguno de los Paco. asistentes tiene alguna pregunta y tal. Yo no sé si dura mucho Sí, tiempo, ¿no? Más o menos media horita, ¿no? sí, perfecto, de tiempo vamos muy bien, Paco. Tenemos varias preguntas porque ha sido, la verdad, un tema muy interesante y además, como tú bien dices, son bases, fondos que nos van a servir y sobre todo hay una pregunta relacionada con eso, ¿no? Que si es factible o operativo hacer tus propios fondos, que creo que lo has Pues, aclarado al final, pero bueno, también por... hombre, yo creo que, hombre, vamos a ver, yo creo que es importante hacerlo. Entiendo que es complicado, no es fácil, sobre todo cuando no estás acostumbrado a hacerlo. Yo creo que hoy en día hay maquinaria que te puede ayudar mucho. Me explico, yo por ejemplo, hay muchos restaurantes que son pequeños, hay muchas cocinas que son pequeñas, no hace falta ver el programa de este chicote para darte cuenta que en España está lleno de restaurantes con cocinas pequeñas. Pero si tú tienes un horno medio en condiciones, que hoy en día muchos tienen hornos de convección vapor, si tienes también algún fueguecito o alguna pequeña, algún pequeño, vamos, son cosas muy tradicionales. Pero si tú, por ejemplo, lo puedes hacer se puede hacer perfectamente en un horno, ¿eh? E incluso dejarlo cerrado a temperatura de vapor y puedes dejar concentrados bastante interesantes. Por ejemplo, el caso de un consomé. Consomés son muy interesantes. Hoy en día se utilizan consomés muy interesantes para hacer, para base de otras elaboraciones. Y, o sea, el consomé se utiliza como fondo también, ¿no? O sea, ya no solamente como sopa, digamos, muy clarificada y tal. Se utiliza como base clarificada para las otras elaboraciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que el consomé se puede hacer perfectamente en un horno por la noche cuando te vas, ¿eh? Tú lo dejas a 90 grados, al vapor, bien cerradito, y te vas. ¿Sabes? Y si además estás cocinando otras elaboraciones, pues lo dejas todo, o sea, mejor, porque así lo llenas todo y aprovechas el tirón, pero vamos, que por la noche en vapor, pues yo creo que sale barato, estamos hablando de vapor a 90 grados, ¿eh? Ujú. Y no estamos diciendo que dejamos el horno a 200 grados, ¿no? Estamos prácticamente diciendo que lo dejamos en un stand-by y lo dejas cocinando, y estás cocinando, ¿eh? Estás cocinando mientras estás descansando y lo puedes hacer. Entonces Bien. yo creo que si te sabes buscar un poquito las maneras, yo creo que sí es importante tener tu fondo y poder hacértelo y diferenciarte de esa forma, hacer tu propia cocina, ¿eh? Sí. Claro, genial. Esta duda es mía, es particular sobre el consomé que estás comentando. ¿Hoy día se clarifican los consomés como antes o directamente se hacen ya de una forma que no es necesario clarificarlo? ¿Y cómo se hace eso, Paco? Que hace mucho tiempo que no... Pues mira, tradicionalmente yo recuerdo la primera bronca, la primera bronca que yo me llevé, bueno, y una Sí, de las pocas fue precisamente con un consomé, con un profesor mío que se llama Paco, que se lo volqué entero, o sea, le volqué entero el consomé, lo volqué entero para colarlo. sí. Y nada, y tradicionalmente pues sabes que Lo mezclaste todo, ¿no? sí, lo enturbié totalmente, ¿sabes? Sí, ¿no? Totalmente. La bronca estaba bien echada. ¿Qué ocurre? Sí, Que tradicionalmente pues se hacía un hueco, ¿no? O sea, realmente pues se dejaba toda la costa arriba, ¿no? De sí, todas las verduras, con la carne, con la clara de huevo, se hacía la costa esa, pues se hacía un huequecito y tú poquito a poco le ibas echando con una estameña, era sí, súper sí, sí, trabajoso, sí. ¿no? Claro, claro. Yo Después recuerdo Ángel, eso. después Ángel León pues sacó el Clarimax, ¿no? Que era una especie de, casi una máquina, parecía un poco, para que me entendáis, una especie de máquina de café donde se filtraba a través Ujú. bueno, de unos polvos, ¿no? Que estaban hechos con escamas de pescado, donde se filtraba y se clarificaba directamente. Y hoy en día, pues con un tanto por ciento de salsa de soja,
la salsa de soja clarifica muy bien, ¿eh? O sea, si tú le echas, pues yo qué sé, de 8 litros, pues 1 litro sea salsa de soja, de 8 litros de agua, las verduras que tú vayas a Sí, echar y le echas una proporción de salsa de soja, pues la clarifica. O sea, es prácticamente sorprendente, es como un eso, milagro. sí, 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 totalmente. Totalmente. Sí. Madre mía, cuántas cosas tenemos que aprender todos los días. Hay más preguntas, Paco. Has comentado lo de las cocinas pequeñas y precisamente hay alguien que dice que cómo conservamos los fondos si no tienen mucho espacio. Pues mira, también es buena pregunta. Generalmente se pueden envasar vacíos. O sea, es una forma muy cómoda porque si un congelador o un halconcito lo tenemos todos, ¿no? Y una máquina vacía hoy en día no es cara. Incluso hay unas caseras que para esto no funcionan mal porque tú los fondos no los vas a envasar al 100% ni muchísimo menos, ¿no? Pero envasar, yo que sé, al 95 o al 90%, ¿no? 95, más bien. Entonces, pues tú los envasas, le pones el nombre, lo estiras bien y lo congelas estiradito y ya Y al tu final bolsita de pues, vacío que ocupa muy poco, claro. te ocupa muy poco y ya vas sacando lo que vas necesitando. Y yo creo que es una buena opción. Nosotros hacemos así en la escuela y la verdad que es una Sí, opción muy cómoda, sobre todo si tienes nombre, porque si después tienes la suerte de tener un buen congelador y tal, pues incluso en una caja lo puedes poner como ficheros casi, vamos, es como buscar un fichero, ¿sabes? totalmente. Y bien etiquetado y además muy organizado, aprovechas espacio y te organizas también muy bien. Sobre Claro que todo la sí. forma, la forma de congelarlo que esté bien estirado, cuando esté congelado, que no se Ujú, congele así hecho una bola, sino se congele estirado claro, para que después tenga la forma, claro. porque además después así estirado es mucho más fácil descongelar y tal. Sí. Ujú. Muy bien, Paco. A ver, ¿qué más? ¿Hay que tomar alguna medida de higiene específica para los fondos? Pues mira, los fondos en sí suelen ser bastante higiénicos porque tienen un hervor importante, o sea que tiene una actividad térmica que hacen que maten cualquier germen. Generalmente los fondos además, cuando vamos a utilizarlo otra vez, generalmente siempre lo levantamos, ¿no? Es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Levantar y volver a hervir, ¿no? Entonces, lógicamente, guardando la cadena de frío y después hirviendo antes de utilizarlo, y por supuesto que si vemos que tiene sea alguna espumita de estas curiosas raras o cierta acidez y tal, pues ya no utilizarlo, obviamente. Pero por lo demás, poco más, ¿eh? Muy bien, perfecto. Mm. Otra pregunta que ya nos han hecho varias veces y seguro que además no está de más nunca contestarla porque todo, y sobre todo en verano vienen dudas. ¿Es factible hacer mi propia mayonesa? Yo creo que sí. Yo creo que lo puede hacer. Lo que pasa es que tienes que tener ciertas precauciones. Por ejemplo, ahora en verano, bueno, en verano no, siempre. Pero por ejemplo, ahora en verano que hay más peligro de salmonelosis y tal. Sí. Hombre, yo, por ejemplo, siempre utilizo yema pasteurizada, por ejemplo, siempre. Yo creo que es Ajá. fundamental. Y por supuesto, guardar la cadena de frío. O sea, siempre mantenerlo en frío. Y bueno, sí, sí, puedo utilizarlo. Y generalmente utilizarlo al día. O sea, no me Vale, gusta vale, guardarlo vale. un día, no me gusta guardarlo un día para otro, hombre, porque no, hombre, porque es peligroso, ¿sabes? Pero O sea, siempre, que la clave sería eso, yema pasteurizada siempre, no sí, huevo no, básico y hacer la cantidad que vayas a usar ese día y al día siguiente, si totalmente, quieres más, totalmente. haces una nueva. Yo lo hago Y la, así. También es cierto que también utilizo una buena mayonesa ya industrial pues, para ciertas elaboraciones. Por ejemplo, digamos, por ejemplo, colectividades. Yo colectividad no me la juego porque son muchas cantidades, son generalmente muchas claro, veces tiempo que se está mucho tiempo fuera antes de montar y tal. Y entonces para colectividades yo no lo veo aconsejable, pero para tú pequeñas cositas y tal, al día, sí, y sobre todo, por ejemplo, una holandesa, una bearnesa, es que no tienes que tener más remedio. Y además así que es al día, ¿eh? Al día y creo yo total. que te diría para el servicio, o sea, es para Al cada servicio. momento, claro, Sí, es para el claro. momento. Sí. Sí, sí, todo lo que son riesgos hay que evitarlo siempre, es mucho, mucho más, muy peligroso. Muy bien. Perfecto. Más preguntas. Dice, ¿hay más tipos de salsa aparte de la que has explicado? Por ejemplo, ¿cuál sería una salsa romesco? Pues la salsa romesco es una salsa muy interesante y quizás me queda un poquito en el tintero ver otro tipo de salsas que se hacen ahora que están súper de moda, ¿no? La romesco es una de ellas, ¿no? Una Ujú. salsa catalana. Yo la pondría dentro de la familia esta de los majaos, ¿no? De estos que van de ciertas ¿Esa salsas, llevaba ¿no? almendra? ¿Puede ser fruto seco? O... Suele llevar frutos, claro, lleva frutos secos, lleva una serie de Ah, verduras, tomate, lleva también pues zanahoria, ajo, o sea, zanahoria no, perdón, cebolla.
Ajá. Generalmente pues, van asadas al horno y una vez que están asadas, pues después se escurre el exceso de agua, se Ujú. pelan y nada, y se trituran, se alinea igual que una sopa fría con vinagre, sal y aceite de oliva, llevan un poquito de perejil, un poquito de frutos secos y un poquito también de pimiento choricero, Ajá. de carne de pimiento choricero. Entonces, ¿qué ocurre? Generalmente es un majado de verduras escalivadas bueno, y por supuesto potenciadas con las avellanas y tal, ¿no? Pero bueno, a mí me recuerda un poco también a los majaos estos, ¿no? De- que se dan también, hacen también mucho en Sudamérica, ¿no? De estos majaos con tomates asados, e incluso Por ejemplo, el mojo, ¿no? el Un mojo, mojo, los ¿también mojos sería y este tal, sí, tipo de sí. salsa? Exactamente, sí, sí, Ajá. sí, yo la veo muy con cierta familiaridad, sí, 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 sí. Va, perfecto, sí es verdad. ¿Y el guacamole se consideraría una salsa o el guacamole lo podemos Guacamole, considerar como... yo lo considero una salsa, guacamole es que a mí es que me gusta mucho guacamole, yo no lo como a cucharada, ¿no? A mí me parece un plato directamente, Para pero mí es sí, un indudablemente, plato, ¿no? sí, pero vamos, indudablemente Sí. se utiliza como una salsa, ¿no? Porque se utiliza para condimentar, ¿no? Muchas elaboraciones, ¿no? Ajá. Entonces, pues es como un condimento, ¿no? Como un topping muchas veces, ¿no? Muy interesante, sí, pero lo que es una salsa, sí. Perfecto. Más cosas. Nos preguntan sobre el pilpil también. Dice, ¿podría decirse que es una salsa emulsionada estable? Pues sí, mira, la del Pil Pil, yo siempre he dicho que el tío que inventó el Pil Pil, pues es un genio, es una genialidad. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Francia, la gente, los cocineros franceses te preguntaban, oye, ¿cómo se hace el Pil Pil? Esa salsa verde, que, ¿sabes? Y claro, es que Sí. realmente es curioso, ¿por qué? Porque es una salsa que está emulsionada, porque utilizas el Ujú, aceite, ¿no? El aceite de haber cocido el bacalao, ¿no? ujú. Y después utilizas pues la gelatina, ¿no? Del propio bacalao y un poquito de fumé, ¿no? Y de caldo y tal. Y al final pues sale, pues exactamente, sale una salsa estable, emulsionada y estable. ¿De acuerdo? Es Totalmente. parecido también a una holandesa, es parecido a eso también, con cierta temperatura, pero tampoco te puedes pasar de temperatura porque si no se Se carga, corta, sí. sí, sobre todo se lleva por delante la gelatina, ¿no? Y entonces adiós Claro. estabilidad. Muy bien, muy bien. A ver si hay más. Vamos a ver por aquí. Sí. ¿Qué tipo de pescados aceptan un fondo oscuro? Que es verdad que lo has explicado antes y a mí me ha sorprendido también bastante lo del fondo oscuro Pues para a mí es pescados. una pregunta que Sí, me gusta mucho, porque la verdad que curioso. se nos ha quedado en el tintero. Pues mira, Mm, yo no solamente diría tipo de pescado. Tipo de pescado, generalmente los más grasos son muy interesantes, ¿no? Para este tipo generalmente, tradicionalmente siempre se dice el atún, ¿no? Pero bueno, yo también te diría que, sí, por ejemplo, una buena, sobre todo los pescados grandes y sobre todo las piezas estas, por ejemplo, las colas, por ejemplo, que suelen ser piezas bastante duras, ¿no? Porque realmente muchas veces la parte final pues hace mucho esfuerzo. Después hay sí, partes también de la ventresca que suelen ser de sabor más bravío, ¿no? Porque suelen estar cerca de las vísceras y generalmente y suele tener grasa. Y sí. generalmente la parte de la ventresca, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero generalmente la parte de la ventresca suele tener mucho más sabor que otras piezas del pescado, ¿no? O sea que yo no solamente incluso me metería en tipo de pescado, sino en partes del pescado que muchas veces le resulta bastante interesante un tipo de salsa u otra, ¿sabes? Y eso ya también depende un poquito del gusto de cada uno, pero indagar un poquito porque quizás no Ir solamente los probando. pescados, sino Mm, las partes de pescado quizás con más sabor o más potencia, pues quizás sí le venga bien esa elaboración. Muy bien, muy buena recomendación. Sobre todo eso, probar, ir probando y hacer cosas nuevas para que Indudablemente, sí, cada sí. uno tenga su propia cocina. Claro que sí. Sí, sí. Y ya por último, Paco, nos preguntan si han evolucionado las salsas clásicas con respecto a los ingredientes. Pues mira, pues sí, porque eso es una cosa que queríamos hablar antes, de acuerdo que dijimos, lo vamos a hablar y al final no lo he Sí. hablado. Pues viene bien esa pregunta. Pues mira, pues sí, porque, por ejemplo, la salsa holandesa, por ejemplo, yo he visto la salsa holandesa que otros cocineros, que además, no me veía muy lejos, me veía a un tío magnífico, Ángel León, que yo, por Sí, ejemplo, lo he visto utilizando, haciendo una holandesa, por ejemplo, con manteca colorada, ¿vale? Entonces, claro, qué bueno. claro, me imagino que no lo utilizaría entero, ¿no? No he visto la receta, vi el plato, ¿no? Entonces me imagino que no lo utilizaría entero porque la manteca colorada es muy intensa, ¿no? Es más intensa que la mantequilla, ¿no? Pero bueno, solamente con poner una porción o una parte de ella, ya le estás aromatizando y ya le estás cambiando bueno, el concepto es el mismo, pero ya le estás cambiando totalmente lo que es la génesis, ¿no? Del plato, ¿no? Ya estás cambiando el aroma Total.
y ella dice, joder, ¿dónde estoy? Estoy en Andalucía, obviamente. Ya le estás diciendo, oye, yo esto es cocina andaluza, ¿no? Pero igual te claro. puedo decir que hay otros cocineros que lo están utilizando con su propia grasa de su propia cultura, ¿no? Entonces, es para que veáis un poquito que muchos cocineros, muchos, por ejemplo, alumnos, cuando vienen y estamos dando esta salsa, dicen, uy, ¿eso qué es? Tal y tal. Pero que sepáis que hay muchos que lo están utilizando y que están utilizando la Mm. tradición con lo que estamos comentando ahora mismo, que están utilizando la tradición para actualizarla y para ponerse al día, ¿no? Que es realmente lo que se trata, ¿eh? Claro, es que esa es la genialidad realmente de la cocina de hoy día. Sí, sí, Totalmente. O sea, descubrir sin miedo y introducir ingredientes y así, descaradamente, por manteca sí. colorada. Es utilizar la Y el tradición. resultado es divino. Es utilizar Totalmente. la tradición la puedes utilizar y hoy en día pues tienes esa soltura para decir, oye, puedo hacer esto o lo otro, puedo hacer lo que quiera, mientras la gente te lo Mm, acepte. Realmente la gente está muy proclive, ¿no? A los cambios, ¿no? Sobre todo si son buenos y están bien hechos y son ricos, pues la gente te acepta los cambios, ¿no? total. ¿Vale? Se agradece mucho además. Claro que sí. Indudablemente. Bueno, Paco, pues ya está todo. Muchísimas gracias, como siempre. Ha sido súper interesante, ¿vale? Si quieres comentar alguna cosita más antes de Yo nada, despedirnos, yo he estado muy cómodo y nada, y dado las gracias y nada, y hasta la próxima. Ya está, nada más. hasta la próxima, que ya seguramente sea después de agosto, que también tenemos que coger algunos días de vacaciones Sí, descansa un poquito, y sí. descansar. Di que sí. Pues muchas gracias, Paco. Muchas Bueno, pues gracias a ti. yo, a ti, Paco. Despido la sesión y, como siempre, podréis acceder a la grabación de esta sesión y descargar la presentación utilizada en la web de Aula Abierta. Estará disponible en unas horas. La semana que viene, el jueves, tendremos con nosotros a Domi Vélez, que es un maestro panadero, que ya ha estado también con nosotros en otras sesiones, súper interesante, con una masterclass sobre panes artesanales y fermentos naturales. Así que nada, esperamos que hayáis disfrutado estos minutos y aquí estaremos de nuevo cada semana. Muchísimas gracias por acompañarnos, cuidaos mucho y nos vemos en los bares. Hasta pronto. Hasta luego, adiós. Adiós. Ya. Ya lo acabado.